Muy bien. Pues también le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Ya decía el hermano César hace un momentito, se han hecho cambios en la plataforma. Ahora también ya estamos en YouTube con el nombre de Casa de Oración y en Facebook bajo el mismo nombre de Casa de Oración Tenamaxtlán. Y el día de hoy vamos a ver el tema 19. ¿Sí se acuerdan que estamos viendo? Las parábolas de Jesús, ¿verdad? ¿Le ha sido de bendición esas parábolas? Claro que sí. Recuerden que las parábolas eran ilustrar o mostrar un mensaje, ¿cierto? Lo hago a razón de recordatorio, puesto que hoy nos acompañan algunas personas nuevas, por lo cual le damos también gracias a Dios y le pedimos que Él sea quien toque el corazón de cada uno de nosotros y de todos los oyentes. ¿Les parece si antes de iniciar realizamos una oración? Le invito a que se ponga de pie, por favor. Señor, te damos gracias hoy en esta tarde porque nos has permitido reunirnos en tu nombre, Señor Jesús. Hoy queremos glorificarte, alabarte y hemos venido a aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que lo que vayamos a hablar quede grabado en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Que tú seas quien tome el micrófono y que a través de mí hables este mensaje, Señor Jesús. Hoy te doy gracias por el privilegio que me permites de compartir tu palabra y te pido que tú seas quien respalde lo que se va a decir, que tú seas quien hable por mí, Señor Jesús. Yo solamente soy un instrumento, pero tú eres el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso. Y hoy te pedimos, Señor Jesús, que tú tomes el control de la vida de cada persona que estamos aquí reunidos para agradarte. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. ¿Tiene calor? Hoy yo tengo frío. No sé por qué será. Bueno, pues así es la serie Las Parábolas de Jesús y el día de hoy vamos a ver el tema 19 y se llama La Parábola del Redil, ¿verdad? Ahí lo puede ver en pantalla también. Y a razón de introducción vamos a leer el texto que se encuentra en las Escrituras en el libro de Juan. Vamos a ver Juan en el capítulo 10 y los versículos del 1 al 6. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 6, por favor. Puede abrir su Biblia si le trae en físico. Si alguien desea Biblias, también tenemos algunas Biblias ahí en la parte de atrás, por si quieren tomar alguna, o lo puede encontrar a través de la pantalla. Cuando lo tengan, me regala un amén. A ver, todos juntos con un amén a las 3. 1, 2, 3. Amén. ¿Cómo nos escuchamos? Amén, ¿verdad? Ok, esto es porque vamos a ver por qué nos escuchamos así. Bueno, vamos a empezar con el número 1. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Número 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Número 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Muy bien. Les comentaba que estábamos viendo la serie de las parábolas, ¿verdad? Y aquí Jesús está haciendo una comparativa de ovejas, ¿con quién? Con los seres humanos, ¿sí? Aparte dice, yo me puse mis lentes, así veo mejor quién se duerme, veo hasta, ¿sí ven la arañita que está allá atrás, allá arriba del tubo? Yo sí la veo hoy, entonces imagínense que no vaya a ver quién se está durmiendo. Bueno, aquí Jesús usa como ejemplo la labor natural de un pastor de ovejas, ¿cierto? Y lo comparte a razón de parábola. Hemos visto 19 enseñanzas acerca de parábolas, que son como ilustraciones o ejemplificaciones que el Señor Jesús utilizaba para dar a conocer un mensaje. ¿Sí? Y aquí vamos a ver una de sus facetas de su personalidad como Señor y cabeza de la iglesia. ¿Cuántos saben que Jesús es pastor? Levante la mano. ¿Cuántos saben que Jesús es pastor? Muy bien.
Es pastor y más que eso, ¿verdad? ¿Qué significado tiene la palabra pastor? ¿Se ha preguntado? Pastor. ¿Ok? Vamos a verlo. La palabra pastor en griego es poimen, la cual significa literalmente pastor de ovejas, o aquel que apacienta y guía un rebaño. ¿Sí? Como definición literal, el término poimen se refiere a la persona que cuida, alimenta, protege y dirige a los animales al aire libre. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se usa para describir a Jesús como esa guía, como el gran guía, y a los líderes espirituales que cuidaban del bienestar total de la congregación. Se usa también para identificar al ministro en la iglesia, como lo dice en Efesios 4:11. Vamos a ver Efesios 4:11. ¿Sí sabes quién es el pastor de Casa de Oración Tenamaxtlán? ¿Sí saben quién es? Es el pastor Carlos Olivares. ¿Sí? ¿Y sí saben quién es el pastor de Casa de Oración Centro? El pastor Jesús Olivares, ¿verdad? Nuestro pastor de Casa de Oración Tenamaxtlán es el pastor Carlos Olivares. Ya lo han visto en diferentes venidas que él ha tenido por acá. En Efesios 4:11 viene la constitución de los ministros, ¿verdad? Habla de un orden, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? ¿Qué hay aquí en la iglesia? Hay servidores, hay maestros, pastor tenemos, no está aquí, pero estamos los servidores y las personas que envían de Guadalajara a compartir la palabra, que son los ministros, ¿sí? Ese es el orden que se establece en Efesios 4:11. Y este término se aplica metafóricamente a Cristo en muchos pasajes. Si se fijan ahorita Jesús, dijimos que Jesús es el pastor, ¿cierto? ¿Han escuchado que también es el pan de vida? ¿Sí? Porque alimenta el alma. Hemos escuchado que también se le menciona como la luz del mundo, ¿verdad? Porque es esa guía en la oscuridad. Hemos visto que también, aparte de que es el pastor, se le nombra el buen pastor, porque cuida y protege el rebaño. También se le conoce como la puerta, ¿cierto? Porque es el acceso único a la salvación. Amén. Se le conoce también como la vid verdadera, porque es una fuente de vida para los creyentes. La piedra angular, porque es la base firme para la fe. El Cordero de Dios, el que se sacrificó por la culpa humana. Es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Es una guía absoluta hacia Dios. Jesús es el buen pastor, al cual se someten muchos creyentes voluntariamente. Fíjese bien qué interesante dice esta parte aquí. Jesús es el buen pastor, al cual se someten muchos creyentes voluntariamente. ¿Alguien de aquí vino a fuerzas el día de hoy? ¿Fue forzado a venir? No, ¿verdad? Estamos aquí sentados y escuchando la palabra voluntariamente, ¿cierto? ¿Sí? Ok. En Juan 10 vemos la parábola que les dijo a estas personas, pero estas personas no entendieron, como dice en el verso 6. ¿Me ayudan poniendo atención en Juan 10:6, por favor? Juan 10:6. Dice así: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Vamos a empezar a desglosar un poquito estos versos. En aquel momento había una necesidad tremenda para Israel de que apareciera un pastor que los guiara, porque se encontraban en ruina espiritual, ¿sí? Y fue entonces que llega Jesús. Esto estaba ya profetizado por el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel describe a Jesús proféticamente de la siguiente forma. Lo vamos a poder encontrar en Ezequiel 34:23, que dice de la siguiente forma. Ezequiel 34:23 dice: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. En este caso se está refiriendo a Jesús. Él las apacentará y él les será por pastor. En el libro de Ezequiel habla de los malos líderes en aquel entonces que había malos líderes, ¿sí? Que solo pensaban en sí mismos. ¿Se acuerda cómo se llamaban esas personas?
aquellos que andaban tras de Jesús todo el tiempo y lo estaban juzgando, lo estaban criticando y nada más estaban viendo de alguna forma que hacía para todo lo que hiciera, estar sobres y estar de alguna forma tratándolo de perjudicar. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo se llamaban? Empezaba con F. Los fariseos, ¿verdad? Y otros que empezaban con E, ¿se acuerdan? Los escribas y los fariseos, así es. ¿Sí? Y vemos que hay un cumplimiento de esta promesa que viene en Ezequiel. Dice, los cristianos ven en esta profecía sobre Jesús, la que está en Ezequiel 34:23, porque Jesús a sí mismo se llama el buen pastor. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿sí? Él cuida de su pueblo con justicia y amor verdadero. ¿Cierto o no es cierto? Ok, vamos entonces a examinar la parábola. Si gusta, acompáñeme nuevamente a Juan 10:1. Juan 10:1, para empezar a leer la parábola. Vamos a estar ejemplificando y viendo diferentes personalidades o diferentes grupos de personas que existen actualmente. Dice así, en el número 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Menciona dos personajes aquí, ¿verdad? Ladrones y salteadores. Y se estaba refiriendo precisamente a los fariseos. Todos el día de hoy entramos ¿por dónde? Por la puerta, ¿cierto? Y si la puerta está cerrada, ¿entramos? No. ¿Qué pasaría si alguien de nosotros entra de noche y no es por la puerta a este lugar? ¿Qué se supone que es esa persona? Un ladrón. O alguna persona que entra a su casa cuando su casa está cerrada, que usted no lo conoce. ¿Qué es esa persona? Un ladrón, ¿verdad? ¿Y a poco creen que el ladrón va a taparlo, a cobijarlo, a ver cómo está? No, ¿verdad? Él tiene otras intenciones. Bueno, el que entra por donde no es la puerta, aquí lo menciona que es un ladrón y salteador. Actualmente hay falsas doctrinas. ¿Les suena una que se llama la prosperidad? ¿Sí? ¿Sí la he escuchado mucho? Está como muy de moda, ¿verdad? Déjeme decirle que aquí en Casa de Oración Tenamaxtlán tenemos un gran privilegio, porque se nos explica la palabra de Dios y se predica sana doctrina aquí en Casa de Oración. Y déjeme decirle que cuando vivimos ese privilegio, no nos imaginamos el engaño en que muchos viven. Usted y yo tenemos la obligación de interceder por esas personas y compartir la verdad que se nos han enseñado. En ocasiones damos como por automático muchas cosas. Por ejemplo, en ocasiones no damos gracias a Dios o no valoramos que tenemos un plato que comer, o que tenemos agua potable, ¿sí? O que tenemos la libertad de poder venir a escuchar la palabra de Dios, cuando en muchos lugares hay tantas necesidades. En ocasiones no nos ponemos a ver ese tipo de detalles. Y un detalle bien importante es que en Casa de Oración se predica la sana doctrina. ¿Sí? Vamos a ver tres aspectos importantes en este texto. Ok, como número 1, Jesús muestra su corazón amoroso hacia sus ovejas, hacia su iglesia, demostrando lo que Él es capaz de hacer por aquellos que oyen su voz y le siguen. ¿Sí? Número 2, Jesús explica cuál es la actitud de sus ovejas a diferencia de aquellas que no lo son. Número 3, Jesús muestra contundentemente la diferencia que hay entre Él como pastor y aquellos que pretenden pastorear motivados por intereses totalmente ajenos, alejados del corazón del Padre. ¿Sí? En una ocasión, cuando estaba haciendo cuando estaba haciendo esta enseñanza, a mí me decía mi papá cuando estaba chico y andaba haciendo alguna travesura, me decía así: te me está saliendo del redil. ¿Le suena esto? ¿A usted se lo llegaron a decir? ¿Sí? ¿Cómo se llama la parábola de hoy? La parábola del redil, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué nos mencionaban de esa forma. ¿Me puedes, por favor, compartir, César, la imagen que te pedí, por favor? Ahí arriba. Vamos a imaginarnos cómo era un redil. ¿Tiene idea de cómo es un redil? ¿Sí se imagina cómo es? Mire, se los puse ahí en pantalla para que viéramos y tuviéramos un poquito más de panorámica y de ver la
a lo que se está refiriendo esta parábola. Si se fijan, el redil es como una guarida, ¿verdad? Es un refugio, ¿sí? Se habla de que estaba bastante alto, como podía haber sido construido de piedra, como lo ven ahí, y tiene 3 puertas el redil. ¿Cuántas puertas ven ahí? Una, ¿cierto? Ven una puerta nada más. Sí, ¿y quién está en la puerta? ¿Y ustedes creen que ese pastor está dormido ahí? A lo mejor está descansando, ¿verdad? Pero está atento, ¿cierto? Está atento a sus ovejas y a ver lo que pasa en el redil. ¿Usted cree que un lobo pueda brincar esa estructura de piedra? Probablemente sí. Yo creo que sí puede, ¿cierto? Por eso dice aquí que el que no entrará por el redil es un ladrón y salteador, ¿cierto? ¿Quién tiene ovejas? ¿Quién ha tenido ovejas en algún momento de su vida? De aquí. Por ahí hay una persona, 2. ¿Y qué les hacen los animales salvajes a estas ovejas si no están bajo un cuidado? Se las comen, ¿cierto? Ok, vamos a Juan 10:1, déjame esa imagen ahí, por favor. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Déjame la imagen si gustas, por favor. Está diciendo Juan 10:1 que todo aquel que no entra por la puerta es un ladrón y salteador. Y déjeme le platico qué es lo que ocurría en aquella época. De noche, a menudo se juntaban las ovejas dentro de un redil para protegerlas de ladrones, del tiempo o de animales salvajes. Los rediles podían ser cuevas o apriscos. Un aprisco era como un corral, o áreas abiertas rodeadas de paredes construidas de piedras o ramas. Sí, como lo está viendo ahí, una estructura donde podías resguardar a las ovejas dentro, ¿verdad? El cual tenía una puerta, la cual estaba siendo vigilada por una persona, ¿cierto? Por lo general, el pastor descansaba, dormía dentro del redil para proteger las ovejas. ¿Quién es papá o mamá de aquí? Levante la mano. Ok. Cuando usted tuvo a su pequeñito o a su pequeñita, ¿en la noche dormía? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba cuando escuchaba cualquier ruidito de su bebé? Inmediatamente despertaba, ¿sí? Naturalmente tenemos como un sueño muy ligero. Descansamos, pero fíjense cómo es Dios de maravilloso. Estamos descansando, pero al mismo tiempo estamos al pendiente de lo que está ocurriendo. En ocasiones con que el bebé se mueva o golpee un poquito o se queje tantito, ya estamos despiertos atendiéndolo. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, pues imagínense, este pastor así está, como cuando usted estaba cuidando a su pequeñito, él así está al tanto de las ovejas. ¿Cierto? Ok. Del mismo modo que un pastor cuida de sus ovejas, Jesús, el buen pastor, cuida de su rebaño. ¿Sí? De quienes lo siguen. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, todo lo que está fuera de ese orden, de ese redil, es un acto de corrupción. Todo aquel que quiere entrar al redil por un lugar que no sea la puerta, está fuera del orden. Es un ladrón y un salteador. Es alguien que tuerce el significado de las escrituras para obtener un beneficio propio. ¿Y quién cree que es el que está descansando en la puerta del redil? Es Jesús. Así es. Muy bien. Juan 10:2 dice así: mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. La interpretación del versículo 1 y 2 que acabamos de leer la vamos a encontrar en Juan 10, del 7 al 10. ¿Le parece bien si nos trasladamos un poquito abajo en Juan 10, del 7 al 10, por favor? Vamos a ver. Juan 10, del 7 al 10. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón
no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esta ocasión Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice, yo soy, ¿cierto? Dígale al que tiene al lado, ¿qué dijo Jesús? Y si lo ve que está ya cabeceando como oveja, agarre la varita del pastor y dele así una movida. Ok, y antes había mencionado que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué es? Todo aquel que no entra por el redil, por la puerta, ¿qué es? Ladrón y salteador, ¿cierto? Ok. En el redil, el pastor cumplía la función de puerta, permitiendo la entrada a las ovejas y protegiéndolas, fíjese bien, permitiendo la entrada de las ovejas y protegiéndolas. Entonces, ¿quién es la puerta? Jesús, ¿verdad? Ok, estos ladrones, esta falsa doctrina que hablamos hace ratito como la de la prosperidad, hacen a un lado la sana doctrina y entran como ellos creen que se puede, simplemente alterando el orden, y se brincan al que está en la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús, ¿sí? Jesús es la puerta. Es quien provee a sus ovejas una vida abundante, una vida llena de provisión que necesitamos. Vamos a continuar con Juan 10, del 3 al 5. Ya vimos el 1 y 2, vamos Juan 10, del 3 al 5. Dice el 3, a este abre el portero. ¿A quién abre el portero entonces? Así es. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿sí? En el redil que estábamos viendo hace un momento, ¿sabe usted que se juntaban las ovejas de muchos pastores? ¿Sí había escuchado eso usted? Hagan de cuenta que se ponían de acuerdo varios pastores para resguardar esas ovejas y tener turnos de vigilia, de estar cuidando las ovejas. Imagínense que son 20 de la pastora Viviana, son 30 de la pastora Lilia, son 40 de la pastora Susi. Entonces las tres se juntan, son 50 del pastor Margarito, 50 ovejas. Entonces se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? Tú vas a cuidar de las 8 a las 12, tú de las 12 a las 3, tú de las 3 a las 6, tú de las 6 a las 8, y se ponían de acuerdo, iban haciendo como vigilias, como cuidados y horarios específicos para estar al pendiente de las ovejas, ¿cierto? Bueno, ok, me quedé en él, y las ovejas le siguen porque no con su voz, sí, dice, en el 3, perdón, vamos al 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, mire, y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, cuando llegaba Margarito por las suyas, Viviana por las suyas, Lilia por las suyas, cada quien le hablaba a sus ovejas. Dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ahorita más adelante vamos desglosando un poquito más eso. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, vamos a ver varios aspectos importantes del comportamiento de las ovejas. Las ovejas oyen la voz del pastor que ha entrado, ¿cierto? Ok, imagínense que llega el dueño de las ovejas a la puerta. ¿Cuáles ovejas oyen la voz del pastor que entró al redil? Llega Viviana y empieza a hablarle a sus ovejas. Y hay varias ovejas ahí. Tenemos 200 ovejas, Viviana tiene 40. Y Viviana empieza a hablarle a las ovejas. ¿Cuáles ovejas oyen la voz de Viviana? No todas. Todas escuchan, ¿sí o no? Ella empezó a gritarles, como ella les habla. A todas, ¿cierto? Ok, todas, ¿verdad? Recuerda que en el redil hay diferentes pastores, ¿sí? Y se turnan para cuidarles en la noche, ¿se acuerda? Ok. Ahora, todas escuchan, pero ¿cuáles ovejas se van con Viviana? Las que la conocen, ¿sí? Si se fijan, las 200 ovejas escuchan, pero solo sus 40 ovejas se van con ella. ¿Por qué cree usted que esas ovejitas
hacen caso de la voz de Vivi, porque Vivi pasa tiempo con ellas, porque Vivi les habla, porque Viviana las guía, las lleva a alimentar, las cuida, a lo mejor les cuenta alguna historia, a lo mejor platica con ellas, y muy probablemente Viviana conoce a cada una por su nombre, aunque se vean iguales. A una le pone un nombre, a otra otro nombre, a otro nombre, y a cada una dice aquí que conoce por su nombre. ¿Sí? ¿Sí ha escuchado esto? ¿Sí ha visto, por ejemplo, que hay unas personas que también tienen ganado, ¿verdad? Y le ponen nombre a los animales, ¿cierto o no es cierto? Que esta es la llave, que esta es la chocolata, no sé, tantos nombres que les pueden decir. Y en ocasiones las puedes ver del mismo color, o las ven muy parecidas, y el dueño de los animalitos, o en este caso el pastor, a cada una llama por su nombre, porque hay una cercanía, hay una relación con esas ovejas. ¿Sí sabe para dónde voy, verdad? Ok. Dice, y en el 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Se lleva Vivi todas las ovejas? Cuando les hable, todas lo escuchan, ¿cierto o no es cierto? ¿Pero se lleva a todas? No. ¿Cuántas ovejas se van con ella? Las que conocen su voz, ¿cierto? Ok. No se va a llevar a todas, se va a llevar solo las que le pertenecen, en este caso, a ese pastor. ¿Sí? ¿Y para qué se va a llevar ese pastor a esas ovejas? Les acabo de decir, ¿para qué se lleva un pastor a las ovejas? Para alimentarlas, ¿verdad? Para llevarlas a tomar agua, para alimentarlas sobre todo. Y platíquenme usted algo. ¿Por qué vino el día de hoy usted aquí? ¿A qué vino el día de hoy aquí? Alimentarse de la palabra de Dios, ¿cierto? Cada uno de nosotros podemos identificar si estamos alimentándonos de lo que Jesús nos da o decidimos tomar de cualquier otra fuente, ¿sí? Las ovejas responden a la voz del que es su pastor. Esto es debido a que el pastor las llama por su nombre, lo vimos en Juan 10:3. Y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Sí? El pastor a las ovejas llama por nombre, mostrando que el pastor tiene una conexión personal con las ovejas. ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo no vamos a entender o cómo no va a entender si lo llaman por su nombre? Se lo llama por su nombre. ¿Le ha pasado que se comparte un mensaje o que se está hablando de una cita bíblica, como hace un momento nos compartía César, o el que presenta o el que viene a predicar, y dices, híjole, como que toda la enseñanza era para mí, toda la predicación fue para mí? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Nomás me pasa a mí. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí parece que como que se le hicieron personal? Hasta pasa algo muy curioso, que algún hermano se acerca a platicarle a otro hermano y luego resulta que pues a lo mejor es uno de los servidores, ¿no? Y luego un servidor va a predicar y lo que ellos platicaron se predicó acá arriba. Y de repente dice, ay, se me hace que le dijo. No. ¿Por qué creen que las enseñanzas en ocasiones o muchas veces son personalizadas? Porque el Señor sabe lo que usted necesita, porque el pastor lo conoce por su nombre, ¿sí? Porque el Señor conoce a cada uno de nosotros. Y esto se da por dos cosas. La primera, porque las ovejas oyen su voz. O sea que tenemos que estar atentos a escuchar esa voz, ¿cierto? Y la segunda, porque las ovejas también conocen su voz. Dos aspectos importantes: escuchar y conocer esa voz que estamos escuchando, ¿cierto? Porque si no, imagínense que llegue el otro pastor y empiece a hablarle a las ovejas y usted anda todo distraído y no es su pastor y ahí va con ese pastor. ¿Qué creen que va a pasar con esa ovejita? ¿Y qué tal que si es un pastor de esos de la prosperidad? ¿O que es un pastor que no tiene sana doctrina? En el verso 3 menciona que las ovejas oyen su voz. En el 3 dice, las ovejas oyen su voz. ¿Cierto o no cierto? Y en el 4 dice,
las ovejas conocen su voz, ¿cierto? ¿Es lo mismo oír que conocer? Claro que no. Si se fijan, cuando llega el pastor y le habla a todas las ovejas oyeron, ¿cierto? Pero las ovejas de su pastor conocieron a su pastor y ¿qué hicieron? Le siguieron, ¿sí? Entonces no es lo mismo oír que conocer. Todas las ovejas oyeron, pero las ovejas de su pastor conocieron a su pastor. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí? Diga amén. Amén. Bueno, muy bien. Ok. Oír viene del griego akouo. Significa oír, percibir sonidos o escuchar a alguien. ¿Sabe usted cómo se lleva a cabo el sonido? ¿Se ha preguntado cómo es que escuchamos? El sonido se lleva a cabo de la siguiente manera. En estos momentos usted está escuchando mi voz, ¿sí? Y llegan esas ondas que viajan a través del viento a su oído. Y aquí adentro tenemos unos huesitos. ¿Sabe cómo se llaman? ¿Quiere saber? Se llama el yunque, el estribo y el martillo. Son 3 huesitos que vibran, y de acuerdo a las tonalidades de la voz, estos vibran y tenemos un nervio que se llama nervio auditivo. Ese sonido viaja del oído hacia la cabeza, hacia el cerebro, el cual es interpretado y es por eso que podemos escuchar. El sonido se lleva a cabo de esa forma, ¿sí? Ok, la definición de conocer viene del griego eido, que significa reconocer por comprensión y entendimiento, Todas las ovejas oyen, ¿verdad? Pero no todas conocen. A esta iglesia asisten muchas personas, ¿sí o no? Ve hacia al lado. Cuéntelo rápido, ya, contó. ¿Cuántos somos? Muchos, ¿verdad? Somos muchas personas que estamos aquí. Y esas personas venimos a escuchar una enseñanza bíblica que aquí se imparte, ¿cierto? Por quien sea impartida. Pero para reconocer la voz de Dios e ir detrás de Jesús en obediencia, se necesita más que oír. Tú puedes irte de este servicio y de otras muchas reuniones más habiendo oído, ¿sí? Pero sin haber conocido. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok. Es muy diferente oír que conocer, ¿verdad? Verso 4 dice, las ovejas siguen al pastor y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando usted tiene ganado, tiene otro tipo de animales y va usted caminando adelante, ¿esos animales le siguen? Las vacas le siguen si usted va adelante, los toros y todos los animales, los rinocerontes, los elefantes, ¿son bien obedientes como las ovejas? ¿Sí lo siguen? Pues páseme la receta porque yo tengo unos y viera qué desobedientes son. No siguen. Tienes que ir más bien detrás de ellos y vas arriando, le nombramos, ¿verdad? Y puedes llevar hasta un arriador que le nombramos a un palito o unos que esos que dan toquecitos así, poquito toque, ¿verdad? Que vas ahí gritando o estimulando para que caminen y hagan lo que tú quieres que ellos hagan. Las ovejitas son diferentes. Las ovejitas, va el pastor delante y lo natural es que las ovejas vayan ¿cómo? Detrás del pastor, ¿verdad? O detrás de una guía, ¿sí? El pastor va delante de las ovejas, ¿cierto? Y las ovejas siguen al pastor. Fíjense qué importante es eso. No pasa de manera contraria, aunque a veces ocurre. Por ejemplo, cuando hicieron el becerro de oro, ¿se acuerda de esa historia ahí con Aarón? ¿Sí? ¿Quién iba delante de Aarón? La gente, ¿verdad? La gente estaba con Aarón a dale. La gente mandaba, la gente le decía a Aarón qué hacer. La gente no se comportaba como unas buenas ovejitas y Aarón les complacía. Qué peligroso es que las ovejas vayan delante. ¿Sí? Si se fijan, la iglesia ha tenido muchos cambios. Ha tenido orden, hemos tenido cobertura ya de casa de oración. Ya vamos para 3 años, ya para 3 años, fíjense. Para 3 años que estamos ya con esa cobertura y ha habido cambios positivos para tener una mejor calidad de enseñanzas,
para continuar apegándonos a la palabra de Dios, que es donde debemos estar siempre. ¿Sí? Una oveja que sigue a su pastor, cada vez que éste le llama, sabe que la va a llevar a donde hay un buen pasto para comer. Va de nuevo porque me andaba trabando. Una oveja que sigue a su pastor sabe que le llevará a donde hay buen pasto para comer, ¿cierto? Y como está hambrienta, le sigue confiadamente, ¿sí? Muy bien. El hecho de que el pastor va delante de sus ovejas, y ellas le siguen, habla de un apego total a la instrucción de Jesús como pastor de la iglesia. Un apego total a la instrucción de Jesús como pastor de la iglesia. ¿Sí? Las ovejas que conocen a su pastor, en este caso Cristo, no siguen al extraño. Y además, no solo no lo siguen, huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sabe usted que nuestro pastor tiene otro pastor? Y el pastor del pastor tiene otro pastor. De tal forma que el pastor de esta iglesia es Cristo. Él es nuestro pastor. Ok, aprendimos que conocer significa entender y reconocer, ¿cierto? Lo acabamos de mencionar. Comprender, es decir, todo cristiano que vive apegado a la doctrina, al carácter de Cristo, sabrá y discernirá bien si aquella voz viene de Cristo o no. ¿Sí me va a entender? Ok, y para eso se tiene que llevar a cabo algo. Tienes que escuchar una voz y reconocer una voz. ¿De quién crees que tienes que reconocer esa voz entonces? De Cristo. Amén. Ok, esa vocecita es la que te habla ahorita, o es la que te dice, ve al estudio bíblico, ponte a orar, no, esto no lo hagas, esto no está bien. Esa voz que te dice, no tomes esa decisión, esa que te está hablando ahorita puede ser, o te habló hace ratito, o te va a hablar mañana, ¿sí? A que hagas algo, a que decidas algo, a que sirvas, o a que dejes una relación que no te causa nada bueno, o que no está bien delante de Dios, o que dejes de hacer algo que estás haciendo que no le agrada a Dios. Esa voz es la voz de tu pastor, y es la voz de Cristo, ¿sí? A lo que vayas a hacer, que sabes que Dios te tiene que guiar. Tú vas a escuchar una voz y sabrás si esa voz es extraña o es de tu pastor, ¿sí? Ok, es importante notar y hacer énfasis en el verso 5. Vamos a ver, Juan 10, 5. Juan 10, 5 dice así: mas al extraño, ¿qué dice? No seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué dice Jesús en este verso? Que además de que no siguen al extraño, hay algo más, ¿verdad? No lo van a seguir. Dice, no lo van a seguir. ¿Y qué van a hacer? Van a huir. ¿Sí? ¿Qué hace la ovejita de los extraños? Huye de él. La protección de Jesús, como lo es de un pastor en lo natural, no solo es contra ladrones y salteadores, como lo mencionamos aquí, sino también contra animales salvajes, lobos, leones, entre otros. Jesús dijo en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y también lo menciona en 1 de Pedro 5:8, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se ha preguntado qué pasa si un león le devora? ¿O si un cocodrilo le devora? ¿Qué pasa? Pues se muere, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted cree que una oveja puede sola contra un lobo, un león o un coyote, que es lo que hay aquí? ¿Puede una ovejita? ¿Por qué no? Solita no, ¿verdad? Por más que la ovejita quiera, no va a poder. ¿Cierto? ¿Usted puede con Satanás?
No, ¿verdad? A ver, ¿quién piensa que no? Levante la mano quien piensa que no. Okay. Levante la mano quien diga que sí. ¿Y los que no levantaron la mano ya se durmieron? Solos no podemos, ¿verdad? Solos no podemos con Él. Solos no. Entonces, ¿quién puede con Él? ¿Quién sí puede con Él? Ok. ¿Quién ya pudo con Él? Así es, Cristo, nada más Él. Nada más Él puede. ¿Qué le parece? Le damos un aplauso a Cristo por eso. ¿Quién puede contra un lobo o un león cuando se echa el redil? El pastor, ¿sí? El pastor tiene se llama cayado, un palo grandote, ¿se ha visto? Que tiene así como una forma, o a lo mejor no tiene la forma, pero tiene un arma ahí cuidando de las ovejas. Y él puede darle un trancazo al lobo y espantarlo, o hacer ruido y librar a esa ovejita de ese ataque que iba a tener. ¿Sí? ¿Sí puede o no puede? ¿Y quién es el pastor? Jesús. Solo Jesús puede contra ese lobo. ¿Sí comprende eso? ¿Sí? Usted solo no puede. Dígale que tiene al lado, tú solo no puedes. Y no vas a poder. ¿Sí? Muchos se hacen los valientes, aún con toda su lana, como oveja que es. No puede solo contra el enemigo. Porque Jesús enseña que si la oveja oye una voz extraña, no solo siga a ese extraño, sino que huya de él. ¿Sí? ¿Por qué Jesús enseña esto? Que si la oveja oye una voz extraña, enseña que no solo no la oye, no la escuche, sino que huya de él. Dice Jesús a las ovejas, huyan, váyanse de ahí, porque si cae en manos del extraño, o del lobo rapaz, o del león, ¿qué va a pasar con esa oveja? Se la va a comer, ¿verdad? Por eso Jesús les dice, hey, atento, escucha solo mi voz, escúchame a mí, sígueme a mí. Y Jesús nos dice eso para que estemos atentos. Y si algún extraño nos quiere hablar, no, mira, esta iglesia está más chida, no, mentira, aquí te va a ir mejor. ¿Sí? Y en ocasiones, a veces como entre hermanitos, parecemos ese tipo de personalidad. No, no vayas a la iglesia. Ay, no, iba a predicar fulano tal. O no, el otro día, no, ni me saludaron. O el otro día, no, me hicieron mala cara. Dijeron que saludaran a todos y a mí no me saludaron. ¿De eso no pasa aquí, verdad que no? Aquí no. Es en otras iglesias, es un ejemplo. Ok, Jesús le dice a las ovejas, huyan, váyanse de ahí, porque si caen en manos del extraño o del lobo rapaz, como decimos, cuello, ¿verdad? No salen vivos. ¿Cómo llegó usted aquí? Cuando llegó clamando a Dios, ¿cómo llegué yo? ¿Cómo llegamos todos? ¿Acaso no llegamos medio muertos al cristianismo? ¿Cuántos llegaron así? Yo llegué así. Todos llegamos medio muertos, ¿cierto o no? ¿Sí? Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto o medio muerto, vivirá. ¿Cierto o no es cierto? Llegamos muertos por el pecado y Cristo es esta resurrección. Cristo es la vida. ¿Sí? Yo llegué casi muerto en mis pecados, tú en los tuyos. ¿Sí? Yo los míos y tú en los tuyos. Pero ¿quién nos dio vida? Cristo nos dio vida. ¿Sí? ¿Y quién venció a ese enemigo por nosotros? Jesucristo. ¿Quién lo reprende por nosotros? Jesucristo. ¿Sí? O decimos nosotros, te reprendo, Satanás. ¿Usted puede? No, no puede. Dígale otra vez, no puedes. No puedes. Ahora dígale, solo no puedes. Jesús reprende al enemigo. Amén. La ovejita no puede con el enemigo. No puede. Ahora, ¿por qué Jesús cree que explica esta parábola o que decidió que su rebaño fuera de ovejas y no de leones o de tigres o de grillos o de alacranes? ¿Por qué cree usted que fue ovejas? ¿Y por qué de ovejas frágiles y fáciles de lastimar? Fácil de robarse de un lobo, ovejas que a veces lloran, ovejas que a veces vienen cargando con problemas, ovejas cargadas, ovejas lastimadas, ovejas arañadas. ¿Por qué cree? Nos parecemos a las ovejas, ¿verdad? ¿Sí ve que nos parecemos mucho? Porque Jesús quiere que dependamos de Él. Las ovejas dependen del pastor. ¿Cierto o no es cierto? ¿O conoce usted ovejas salvajes? Yo no he visto ovejas salvajes. No, ¿verdad? No.
Jesús quiere que dependamos de Él. ¿Cuántos van a depender del pastor? Levante la mano, ¿quién va a depender del pastor? Del buen pastor. Del buen pastor. Aclarando. Es sencillo, ¿verdad? Es porque Él quiere cuidarnos del peligro y no que creamos que podemos solos. ¿Sí? Juan 10, del 27 al 28. Vamos a verlo, por favor. Juan 10, 27 y 28. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Ahora, vámonos ahora al verso 11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo dio su vida por usted, ¿sabía? ¿Verdad que sí? Y en el 12 habla de otro tipo de pastores. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Atención, por favor, aquí con lo que vamos a comentar, ¿vale? Póngame mucha atención. Si ve a alguno que está dormido, es momento de que le dé todavía un pellizquito para que alcance algo interesante. Atención, por favor. Para los que saben que son ovejas de Jesús y también para los que no lo saben. Atención, para los que saben que son ovejas de Jesús y para los que no lo son. Ok. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Estando anterior, en el 11. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. ¿Por quién? Por las ovejas. Ok. La Biblia no me dice que Jesús es un buen pastor. Atención, atención. La Biblia no me dice que Jesús es un buen pastor. ¿Verdad que no dice que es un buen pastor? Los dejé pensando. Atención, atención. Okay. No dice. No dice que es un buen pastor. No dice eso. Dice que es el buen pastor. ¿Ok? Si lo nota, hay una gran diferencia. Están atentos, qué bueno. Hay una gran diferencia. Ok, decir que Jesús es un buen pastor, significaría que se le conoce entre muchos. O sea, si dice que Jesús es un buen pastor, ¿qué quiere decir esto? Que hay más pastores. Es como si hubiera más pastores. ¿Sí? Eso no dice la Biblia. Dice: Jesús es el buen pastor. O sea que es el único pastor. ¿Ya me entendió ahora sí? ¿Sí me va a entender? Ok. De hecho, así es considerado por muchos movimientos religiosos. ¿Sí? En el mundo. ¿Ha escuchado algunas religiones que cómo catalogan a Jesús? Por ejemplo, los testigos de Jehová le dicen: no, pues Jesús, pues sí, un buen profeta. Lo ven como un profeta, lo menosprecian. ¿Sí ha escuchado esto o no? Por ejemplo, es un ejemplo. Dicen: no, pues un buen profeta, un buen hombre de Dios. Pero no, para ellos no es el buen pastor. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Decir que Jesús es el buen pastor significa que Él es el único, ¿sí? El único capaz de guiar, alimentar y cuidar a sus ovejas. Lo que es equivalente a ser camino, verdad y vida. Guiar, alimentar, cuidar, camino, verdad y vida para su rebaño. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo: yo soy, ¿cierto? Ok. ¿Qué resulta de conocer y además reconocer a Jesús como el buen pastor? Resultará lo que Jesús prometió. Si tú reconoces a Jesús como el buen pastor, resultará lo que Jesús prometió: que las ovejas podrán distinguir siempre a los que son ladrones y salteadores, no seguirlos y huir de ellos, como lo mencionamos en el verso 4 y 5, lo que leímos hace un momentito, lo que explicamos ya hace un momentito. ¿Sí? ¿Recuerda qué pasó en la iglesia primitiva? Lo cual está escrita en Hechos del 2 al 40, perdón, Hechos 2:40 en adelante. ¿Sí recuerdan qué pasó con la iglesia primitiva? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe qué es la iglesia primitiva? Fue la primera iglesia que fundó. Fue cuando Jesús fue crucificado, resucitó y dejó ciertas ordenanzas. Dicen las escrituras que estuvo
estuvo dando instrucciones por ¿cuánto tiempo? ¿Se acuerda? ¿Cuántos días? Por 40 días. Estuvo apareciendo a sus discípulos y les estuvo dando ciertas ordenanzas, ciertos pasos a seguir. Esta iglesia, ¿qué pasó con esta iglesia? ¿Se destruyó o creció? ¿Qué pasó? Se multiplicó grandemente, ¿sí? ¿Y por qué cree usted que se multiplicó grandemente? Porque estos discípulos siguieron las instrucciones que les dio el buen pastor, ¿sí? Jesús. Hubo un manejo pastoral por parte de Jesús, hubo una dirección pastoral por parte de Jesús, hubo una dirección pastoral apegada al corazón de Jesús como el buen pastor. Por eso vimos esa gran multiplicación, a tal forma que aquí estamos escuchando de la palabra. Hace más de 2000 años ocurrió eso, y de tal forma ocurrió eso que aquí estamos escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Vemos que los discípulos se esforzaron por ser buenos pastores de la iglesia y dieron su vida por Cristo y por la continuación de la iglesia. Muchos de ellos murieron, se sabe que muchos de ellos murieron, ¿cierto? Murieron por causa del evangelio, pues todos ya se murieron, pero murieron por causa del evangelio. Algunos fueron exiliados, otros perdieron su vida. Y hemos leído que el buen pastor, ¿qué hace por las ovejas? Su vida da por las ovejas. ¿Qué característica tan especial y primordial debe haber en el corazón de un pastor que pastorea una iglesia? ¿Sí? Ok, en esta parte vamos a continuar analizando lo que Jesús muestra contundentemente, la diferencia que hay entre Él como pastor de su iglesia y aquellos que pretenden pastorear, pero son motivados con intereses totalmente alejados del corazón del Padre. Juan 10:12 dice así: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado cuida las ovejas por dinero, mientras que el pastor lo hace por amor. El pastor es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. Jesús no solo lleva a cabo una tarea, sino que está dedicado a amarnos e incluso a dar su vida por nosotros. Los falsos maestros, claro que no tienen esta dedicación. Un pastor asalariado y un pastor que pastorea conforme al corazón de Jesús. Por ejemplo, tenemos a Pablo. Pablo fue un gran ejemplo y fue un pastor que fundó muchas iglesias. ¿Y lo recuerda? Está la de Corinto y más. Pablo dedicó toda su vida, o los últimos años de su vida, a continuar en el evangelio, ¿sí? No dejó de vigilar el rebaño que Dios le encargó, ¿sí? Y sí sabe usted que es un derecho del pastor que de alguna forma tenga alimento, tenga sustento, porque hay gastos, ¿sí sabía? Así como ahorita hay gastos de gasolina, de renta, de ropa, de comida, pues anteriormente también lo había. Y vamos a ver qué hizo Pablo con esto. Lo vamos a ver en 1 Corintios 9, del 18 al 19. Apenas vamos a la mitad. No se crea. Dice Pablo así, dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que, predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Está mencionando una característica bien importante. Algo que el evangelio de la prosperidad usa es eso, de tratar de manipular para despojarlo de bienes, para despojarlo de su dinero. O sea que si usted acude a algún lugar donde le pidan dinero por predicar, ¿usted cree que es pastor o que es lobo? Es un lobo, ¿verdad? Ok, verso 14, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿verdad? Juan 10:14, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conocemos a Jesús? ¿Sí?
¿Le gustaría conocerlo más y más y no confundir esa voz? Claro que sí, ¿verdad? Si conocemos a Jesús, el buen pastor de la iglesia, sabremos de cualquiera que se dice pastor si tiene la vocación o no. ¿Sí? De buen pastor. Jesús es el buen pastor. Pero todo pastor debe aspirar a ese nivel de pastorado, el de Jesús, para dirigir a la iglesia correctamente. ¿Amén? ¿Sí me da a entender con eso? Juan 10:15, ya vamos a empezar en la conclusión. Vamos a entrar en la conclusión. Juan 10:15 dice: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a ver 4 características de un buen pastor. ¿Le parece bien? La primera, dice así: el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Jesús como pastor, y cualquier pastor, debe tener comunión con el Padre, amar y escudriñar su palabra. ¿Sí? Número 2, Jesús dijo: pongo mi vida por las ovejas. El pastor que es bueno, apegado al pastorado de Jesús, ama y sirve a la iglesia de Jesús con entrega y no por salario. Número 3, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿A qué se refiere? A los gentiles, ¿cierto? Jesús vino para salvar a gentiles y judíos por igual, ¿cierto? Jesús se interesa por las almas, al igual que todo pastor lo debe de hacer, por las almas perdidas y por predicarles la palabra, sobre todo aquello que no les ha llegado el mensaje del Evangelio, sobre todo a aquellos que no les ha llegado el mensaje del Evangelio. Jesús dijo: y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué me dice esto? Que Jesús pastorea y enseña a aquellos que están en el pastorado a que la iglesia de Cristo debe ser una en todos los sentidos. Jesús enseña a los pastores que están pastoreando la iglesia y enseña que debe haber una sola iglesia, ¿sí? Nos incluye a nosotros como iglesia. Debemos guardar la unidad en el espíritu. Debemos de parar de criticar otras iglesias. Debemos de dejar de hablar de otras iglesias. Debemos dejar de hablar del hermano. Debemos de ser una iglesia unida, una iglesia unida. Cristo busca que se pastoree un solo rebaño por un solo pastor. Y estoy hablando proféticamente de la Iglesia Universal de Jesús, ¿cierto? Y no de la denominación. En algún momento Cristo va a venir por una iglesia, ¿cierto? Por su iglesia. Cristo el pastor va a venir por sus ovejas, ¿sí? O dígame en la Biblia, ¿cuál iglesia dice que es la iglesia de Jesús? Ninguna, ¿verdad? Él dijo: síganme, yo soy su pastor. Las ovejas oyen mi voz, ¿sí? Muy bien. Cristo va a recoger la iglesia de toda la tierra. Cristo va a venir un día por su iglesia y la va a pastorear. Cada uno de nosotros debemos buscar a Cristo. Él es nuestro pastor. Y no digo que los pastores terrenales son malos, no, para nada. Hablando, claro, de aquellos que Cristo mismo los pastorea y oyen su voz. Ese tipo de pastores terrenales, los que se dejan pastorear por Cristo. A lo que voy con todo esto es que ante cualquier problema, cualquier situación que tenga usted, expóngala primeramente delante del buen pastor, que es Cristo Jesús. Amén. Juan 10, del 24 al 30. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Señor, te damos gracias hoy en esta tarde y te pedimos, Padre Celestial, que primeramente como ovejas tuyas, permitas que podamos reconocer esa voz, que escuchemos esa voz y la reconozcamos. Tú lo has dicho, que tú eres el buen pastor. Y hoy en esta tarde te pedimos, Señor Jesús, que tú seas esa guía, que tú nos alimentes con esa palabra, que tú permitas que podamos estar en esos pastos, que cuando tú nos llames escuchemos tu voz y que podamos huir de todo aquello que no proviene de ti, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que siempre estés presente en nuestras vidas y que a través de tu palabra y de los ministros de la iglesia que son pastoreados por ti, continuemos aprendiendo a escuchar y reconocer tu voz. Que para que en el momento en que tú vengas por tu iglesia, todas tus ovejas, nosotros tus ovejas, Señor Jesús, podamos partir contigo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déselo fuerte, pero al Señor. Que Dios les bendiga, que pasen buena tarde.